La idea de la salvación siempre se ha presentado como la respuesta definitiva a toda la angustia humana. Pero hoy comprenderán por qué nunca ha sido más que un producto con un envoltorio brillante y un contenido vacío. Y antes de profundizar, permítame aclarar algo. Hay un punto completamente ignorado por las instituciones religiosas que, al revelarse, cambia por completo su perspectiva sobre el juego. Y eso es precisamente lo que muchas iglesias se esfuerzan por evitar que descubran. Este contraste entre lo que les prometieron y lo que realmente existe define toda la investigación que vamos a realizar aquí. Muchas personas que ven este tipo de contenido ya tienen una sensación incómoda, la impresión de que siempre hay algo malo en el discurso religioso, pero nunca supieron exactamente dónde está. Si alguna vez te has sentido así, debes saber que no es rebelión ni falta de fe. Es simplemente razonamiento que intenta sobrevivir entre el ruido. Validar este sentimiento es fundamental porque sin él seguirías creyendo que el problema está en ti, cuando en realidad el problema está en el sistema. El objetivo central de este vídeo es explicar de forma directa y racional cómo se construyó la idea de la salvación, quién la creó y con qué propósito. No usaremos metáforas ni exageraciones, solo hechos, estructura y lógica. La propuesta es simple y única: brindarles un mapa que explique cómo esta narrativa se diseñó para depender de su inseguridad y nunca de la realidad. A lo largo de este vídeo te darás cuenta de que lo que parecía complejo es en realidad extremadamente simple. Cuanto más crees que necesitas ser salvado, más dependiente te vuelves. Y cuanto más dependiente te vuelves, más valioso eres para quien te vende la solución. Hay una ventaja oculta en este proceso, un mecanismo que casi nadie percibe y que solo cobra sentido cuando lo observas desde fuera. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar. Y para apreciar plenamente todo lo que aquí se dice, quédense conmigo hasta el final. La última parte de este guión contiene un argumento tan directo y tan inquietante para las estructuras religiosas que por sí solo desmantela toda la lógica que han intentado defender durante siglos. Comprenderán por qué este último punto siempre se evita desde el púlpito, pero es inevitable cuando analizamos la realidad sin filtros. El argumento más repetido por las religiones es que todo esto existe para un propósito mayor, pero este propósito suele ser definido por quienes están en la cima de la estructura, nunca por quienes están dentro. La promesa de salvación funciona precisamente porque crea la ilusión de que uno está incompleto y de que solo hay un proveedor autorizado capaz de llenar este vacío. Al observar esto desde la distancia, se comprende que la lógica es idéntica a la de cualquier mercado que necesita una demanda continua para sobrevivir. Esta construcción emocional no es casual. Se apoya en momentos de fragilidad, dudas existenciales, crisis personales, y cada una de estas fases sirve como punto de apoyo perfecto para que el discurso gane fuerza. La manipulación no proviene de la fe en sí, sino de cómo se presenta, no como reflexión, sino como dependencia. Lo más interesante es que al analizar la narrativa de la salvación, nos damos cuenta de que nunca se sostiene por sí sola. Depende del miedo, la culpa y un enemigo invisible, lo suficientemente aterrador como para justificar cualquier sacrificio. No hay salvación sin una amenaza constante, y esta amenaza siempre se narra, nunca se demuestra. Por eso la duda del creyente se considera un fracaso, mientras que la del líder se considera una estrategia. Esta revelación abre la puerta a una comprensión aún más inquietante. La salvación no es un destino, es un mecanismo, no es algo que te ofrecen, sino algo que se usa en tu contra. Y cuanto más observas este mecanismo, más claro se vuelve que todo el proceso fue diseñado para mantenerte en un ciclo interminable de necesidad, culpa y alivio temporal. Y antes de seguir adelante, quiero involucraros en algo importante. Comentad abajo con la frase: elijo la verdad, no la promesa. Esta es una forma directa de reforzar la discusión y mostrar que más personas están rompiendo con esta narrativa. La idea de que existe un alma manchada que necesita reparación siempre ha sido el principal motor de la doctrina de la salvación. Al analizarla históricamente, nos damos cuenta de que este concepto no surgió de la experiencia humana, sino de la necesidad de las instituciones religiosas de crear un problema que solo ellas podían resolver. Es como si alguien dibujara una imagen perfecta, te diera un paño y luego te cobrara por enseñarte a usarlo, aunque el dibujo nunca existiera. Es importante comprender que este discurso no puede sostenerse sin la creación artificial de incompetencia. Para desear la salvación es necesario creerse incapaz de encontrar respuestas fuera de la religión.
Este ciclo se alimenta desde una edad temprana cuando se repite que cuestionar es peligroso, que pensar demasiado es pecado y que buscar la autonomía es desviarse del camino. Esta estructura funciona porque condiciona a la persona a verse siempre como inferior. Al despojarnos de la apariencia emocional y observar el mecanismo, queda claro que la noción de salvarse depende de una definición fija de lo que significa estar perdido. Y esta definición cambia según la conveniencia de la institución. Con cada generación, nuevos comportamientos se consideran defectos y se añaden nuevas culpas al paquete. El producto se adapta de modo que la dependencia persiste. Este proceso tiene una profunda consecuencia. Impide la construcción de la propia identidad. Si crees que tu valor depende de la validación de una autoridad religiosa, nunca te sentirás lo suficientemente completo como para vivir sin ella. El sistema fue diseñado para que no te des cuenta de que esta inseguridad no es natural, sino creada. Y a continuación verás cómo esta ingeniería emocional no solo es estratégica, sino esencial para que toda la promesa de salvación siga funcionando, incluso cuando la gente empieza a dudar de la narrativa misma. Un punto que rara vez se discute es cómo la promesa de salvación requiere una visión distorsionada de la realidad. Para que la doctrina funcione, el mundo debe parecer peligroso, caótico y moralmente en bancarrota, incluso cuando no lo es. Esta narrativa crea una sensación artificial de urgencia que mantiene a las personas a la defensiva, buscando constantemente protección espiritual contra amenazas que rara vez se materializan fuera del discurso religioso. Esta manipulación de la percepción funciona porque explota un instinto humano fundamental, la búsqueda de seguridad. Cuando alguien cree que el mundo se desmorona, cualquier institución que ofrezca estabilidad automáticamente gana credibilidad. La salvación, en este contexto, no se presenta como una idea metafísica, sino como un refugio emocional ante un escenario supuestamente hostil. Si observas con atención, te das cuenta de que la solución ofrecida nunca resuelve el problema. Al contrario, te mantiene atrapado en la sensación de que algo terrible podría ocurrir en cualquier momento. Esto genera lealtad, crea obediencia y crea la ilusión de que sin esa estructura serías completamente vulnerable. La amenaza se exagera para justificar la dependencia. Esta lógica transforma al creyente en un consumidor permanente de miedo, culpa y esperanza. Y lo más irónico es que incluso cuando una persona se entrega por completo, nunca recibe la garantía final de esa salvación. Siempre es una promesa postergada, siempre condicional, siempre pendiente como una zanahoria inalcanzable. Y más adelante notarás el detalle oculto en este proceso, un elemento simple pero crucial que desmantela toda esta narrativa y explica por qué la promesa es siempre tan conveniente para el vendedor, pero nunca concluyente para el consumidor. La noción de salvación también depende de otro mecanismo menos mencionado, la transferencia de responsabilidad. Cuando la religión dice que naciste en pecado, impone una culpa que no proviene de tu experiencia real, sino de una etiqueta heredada, impuesta incluso antes de que seas consciente de ella. Esto crea un punto de partida donde siempre estás en deuda, siempre necesitas justificarte y siempre buscas una aprobación inalcanzable. Si observamos con atención, nos damos cuenta de que esta culpa preinstalada no es un error del sistema, sino la base que hace que todo funcione. Una persona que cree estar equivocada desde el principio es mucho más fácil de controlar, mucho más fácil de dirigir y mucho más propensa a aceptar cualquier promesa que ofrezca purificación. Y cuanto mayor es la culpa, mayor es la sumisión. Este mecanismo se vuelve aún más claro al considerar cómo la religión transforma a los comportamientos humanos naturales en fallas espirituales. Sentir duda se convierte en desobediencia. Sentir deseo se convierte en pecado. Buscar la autonomía se convierte en rebelión. Todo lo que forma parte de la experiencia humana se reinterpreta como algo que exige perdón. Es una estructura que redefine lo normal para mantenerte dependiente. Curiosamente, cuando el creyente intenta liberarse psicológicamente, el discurso hace que la liberación misma parezca peligrosa. Lejos de nosotros te perderás. Esta frase pronunciada de diversas maneras en innumerables instituciones crea un muro emocional alrededor de la persona. La libertad se transforma en una amenaza y la dependencia se vende como cuidado. Y a continuación verás cómo esta reingeniería de la culpa no solo es eficaz, sino necesaria para mantener una promesa que nunca se cumple. Y hay una razón muy directa para eso, una razón que explica por qué la salvación debe ser inalcanzable para seguir siendo tan valiosa para quienes la venden.
Hay un punto crítico que casi nadie comprende. La promesa de salvación solo funciona porque nunca termina. Si fuera posible tener la absoluta certeza de que ya estás salvado, todo el sistema perdería su poder. Las instituciones necesitan que sigas dudando, que sigas sintiéndote inadecuado, que sigas creyendo que siempre falta algo, porque es este sentimiento de carencia lo que mantiene el ciclo en marcha. La salvación se presenta como un objetivo final, pero la práctica se comporta como un blanco móvil. Con cada paso que das surge una nueva exigencia. Con cada victoria espiritual se inventa un nuevo peligro espiritual. Esta estrategia te mantiene atrapado en un camino sin salida, donde el esfuerzo nunca es suficiente para garantizar lo prometido. Esta dinámica funciona porque imita la lógica de un juego emocional. Recibes pequeñas recompensas, pequeñas sensaciones de alivio, pequeños momentos de pertenencia y eso te incita a volver por más. Es como si el sistema distribuyera dosis controladas de esperanza para asegurar que nadie cuestione porque nunca se entrega la recompensa final. No es falta de eficiencia, es diseño. El resultado es que la persona aprende a desconfiar de sí misma, cree que nunca está lista, nunca es pura, nunca es totalmente aceptable. Y esta inseguridad emocional crea el ambiente perfecto para que la promesa de salvación parezca siempre demasiado urgente como para cuestionarla, pero siempre demasiado lejana como para alcanzarla. Y de este escenario surge inevitablemente una pregunta sencilla, pero que sacude toda la estructura religiosa cuando aparece por primera vez en la mente de alguien. Si la salvación nunca llega, ¿realmente existe? Este es el tipo de pregunta que muchas instituciones hacen todo lo posible para evitar que usted tenga, por lo que quiero que lo tenga en cuenta a medida que avanzamos. Al analizar históricamente cómo se forjó la idea de la salvación, algo destaca. Se utilizó como herramienta política mucho antes de presentarse como una respuesta espiritual. Gobiernos, monarcas y líderes religiosos se dieron cuenta de que controlar la creencia en el más allá era mucho más efectivo que controlar el presente. Si se convence a una población de que la obediencia garantiza una recompensa eterna, aceptará abusos temporales sin cuestionarlos. Es una lógica simple, pero devastadoramente efectiva. Esta fusión de poder espiritual y político transformó la promesa de salvación en moneda de cambio. Seguir las reglas ya no era cuestión de coexistencia, sino de eternidad. Cuestionar la autoridad se convirtió en un riesgo metafísico. Este tipo de estructura reduce al individuo a un engranaje fácilmente reemplazable, mientras que la cúpula permanece protegida por un aura de intocabilidad. Esto deja claro que la salvación no era un mero concepto moral, sino un mecanismo de control social. Al centralizar la idea de que la vida tiene un manual oficial validado únicamente por intermediarios sagrados, cualquier desviación se convirtió en una amenaza. La salvación dejó de ser un consuelo para convertirse en una herramienta disciplinaria. Por eso, incluso después de los avances científicos, culturales y filosóficos, muchas instituciones siguen resistiéndose intensamente a la autonomía intelectual. Una sociedad que piensa por sí misma es una sociedad que comprende que no necesita pagar peajes espirituales para existir. La independencia mental es el mayor peligro para cualquier sistema que viva de la promesa de un producto que nunca cumple. Y más adelante veréis el punto que estas instituciones esconden con más fuerza, un detalle histórico que al revelarse desmantela no solo el discurso de salvación, sino también el modo en que éste ha sido utilizado para sostener estructuras de poder durante siglos, creando una fisura que pocos se atreven a confrontar. Uno de los aspectos más ignorados es que gran parte de los dogmas que sustentan la salvación fueron definidos por grupos específicos, en momentos específicos, con intereses específicos. Los concilios decidieron que era la verdad divina mediante votaciones, debates, disputas internas y presiones políticas. No fue una revelación unificada, fue una construcción humana sujeta a errores, vanidades e intereses. La idea de que la salvación es una regla fija se desmorona cuando comprendemos que fue moldeada por manos tan humanas como las nuestras. Este proceso editorial de lo sagrado demuestra que la doctrina no cayó del cielo. Fue ajustada, filtrada y adaptada. Se excluyeron libros, se modificaron interpretaciones y se ajustaron traducciones según la conveniencia del momento. Y al analizar esto sin el filtro de la devoción, se comprende que la salvación se configuró como un producto en desarrollo, siempre reposicionado para satisfacer la necesidad de control y relevancia. La gran revelación aquí es que,
Si algo necesita reescribirse constantemente para seguir funcionando, dice más del escritor que de lo escrito. La salvación no es un hecho, es una narrativa. Y las narrativas se pueden construir y deconstruir. La dependencia emocional que crea la doctrina solo existe mientras se crea que es irrefutable. Esta comprensión abre la puerta a algo poderoso. Si la salvación fue construida, puedes deconstruirla. No en el sentido de destruir la espiritualidad, sino de liberarla de las ataduras de la autoridad institucional. Cuando dejas de ver a estas instituciones como dueñas de la verdad, algo cambia. Te das cuenta de que nunca necesitaste que nadie te dijera cómo existir, pensar o sentir. Y para profundizar más, comenta a continuación si esta reflexión te resonó. Dios no escribió las reglas. Las personas lo hicieron. Tengan presente esta frase y acompáñenme, porque justo adelante hay una última pieza de este rompecabezas que muchos evitan afrontar, pero que transforma por completo la percepción de lo que realmente se vende cuando se habla de salvación. Al observar el funcionamiento psicológico de la promesa de salvación, notamos un detalle que a menudo se pasa por alto. Opera como una suspensión permanente de la autonomía. Se enseña a la persona a creer que no puede confiar plenamente en sus propios pensamientos, emociones o decisiones. La duda personal se describe como debilidad espiritual, mientras que la obediencia irrestricta se celebra como una virtud. Esto crea un entorno en el que la persona aprende a dudar de sí misma, pero nunca de la institución que la guía. Esta inversión es una de las herramientas más poderosas para mantener el control. El efecto de esto es profundo. Al desacreditar la propia capacidad de interpretar la realidad, uno se vuelve dependiente de explicaciones prefabricadas. Todo pensamiento crítico se redirige hacia afuera, nunca hacia adentro, hacia la doctrina. Esta dependencia intelectual impide que la persona perciba inconsistencias, contradicciones o manipulaciones en la narrativa de la salvación. No es falta de inteligencia, sino condicionamiento emocional. Y cuando comprendes este condicionamiento, empiezas a ver cómo la promesa de salvación se sustenta, no en la evidencia, sino en la constante devaluación del individuo. El mensaje siempre es el mismo. Si nosotros estás perdido. Esta frase repetida de diversas maneras transforma la autonomía en un riesgo y la sumisión en un camino seguro. Este intercambio es silencioso, pero devastador. Lo más curioso es que cuando una persona finalmente empieza a distanciarse de la doctrina, no siente libertad inmediata, sino culpa. Y esta culpa no es natural, está inculcada. Es como si la institución pudiera seguir ejerciendo presión sobre sus emociones, incluso después de que la persona intenta liberarse. Comprender esto es esencial, ya que demuestra que el encarcelamiento nunca fue espiritual, sino psicológico. Y hay algo aún más inquietante que sigue inmediatamente. Un punto que parece simple, pero que al analizarlo con honestidad desmantela por completo el discurso de la salvación. Un punto que una vez percibido no puede ignorarse y que explica por qué tantas instituciones dependen en gran medida de la inseguridad para seguir existiendo. Uno de los pilares olvidados de la narrativa de la salvación es la absoluta ausencia de criterios objetivos que validen si realmente sucede. Ninguna institución puede demostrar, medir, registrar ni probar que alguien ha sido salvado. Todo permanece en el ámbito de las promesas abstractas, condicionado por emociones e interpretaciones subjetivas. Y esto no es un defecto, sino una estrategia, porque si algo no se puede verificar, tampoco se puede impugnar. Este modelo basado en la abstracción crea una enorme ventaja para quienes sostienen autoridad espiritual. Sin parámetros claros, cualquier comportamiento puede interpretarse como una señal de distanciamiento o aproximación. Es una regla flexible que se ajusta constantemente para reforzar la dependencia. Cuanto más intentas alcanzar el ideal, más lejano parece y más te esfuerzas. Es una carrera eterna en una pista sin fin. La consecuencia de esto es que el creyente comienza a vivir en una especie de limbo emocional. Nunca recibe confirmación, pero tampoco una respuesta negativa definitiva. Esta incertidumbre calculada mantiene a la persona en un estado constante de búsqueda. La promesa funciona como un faro lejano que nunca se acerca, pero cuya luz es suficiente para impedir que te detengas. Y cuanto más caminas, más te involucras emocionalmente. Cuando comprendemos esto, comprendemos que la salvación no se ofrece, sino que es condicional. Funciona como un contrato sin cláusulas claras, donde solo una de las partes tiene el poder de interpretación y por eso se vuelve tan lucrativa y útil como herramienta de control,
porque es imposible probar la ausencia de algo que nunca se demostró en primer lugar. Y si estás siguiendo este análisis de cerca, quiero recalcar algo importante. Este trabajo solo crece si colaboras. Así que adelante, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Esto le demuestra al algoritmo que no estás controlado por narrativas religiosas, sino que eliges contenido que realmente expande tu conciencia. Porque pronto desmantelaremos otra parte crucial de esta promesa, una parte que muchas instituciones jamás admitirían en voz alta. Al analizar a fondo el funcionamiento de la promesa de salvación, nos damos cuenta de que depende de un elemento decisivo, la imposibilidad de verificación. Mientras todo siga basándose en interpretaciones subjetivas, emociones momentáneas y frases vagas, el sistema puede seguir existiendo sin necesidad de demostrar nada concreto. Es como vender un medicamento sin efecto medible, pero con instrucciones que garantizan que si no funciona, el paciente siempre será el culpable. Esta asimetría es lo que sustenta toda la estructura. Este punto se vuelve aún más claro al comprender que la narrativa de la salvación siempre sitúa el resultado final fuera del alcance humano. Nada se puede evaluar ahora, nada se puede confirmar ahora, nada se puede probar ahora. Todo depende de una expectativa futura que nunca llega. Es un truco extremadamente eficiente mantener la meta tan distante que nadie se dé cuenta de que quizá nunca existió. Es curioso observar que, si bien no existen criterios objetivos para confirmar la salvación, existen innumerables reglas, prohibiciones y comportamientos que supuestamente determinan su proximidad. La falta de evidencia se compensa con un exceso de exigencias. Este desequilibrio crea la sensación de que los fieles siempre pueden perderlo todo, incluso cuando no hay nada concreto en juego. Y esta sensación de riesgo genera obediencia. Lo más revelador es que esta ausencia de criterio no se considera un problema dentro de la doctrina. Al contrario, se defiende como un misterio divino. Esta frase repetida con reverencia funciona como un bloqueo mental. Impide al individuo plantear preguntas sencillas y esenciales. Transforma la falta de claridad en una virtud y el cuestionamiento en una amenaza. Es un escudo perfecto para cualquier narrativa que dependa de lo desconocido para seguir funcionando. Antes de continuar, quiero que tengan presente una pregunta incómoda. Si la salvación es tan importante, ¿por qué debe permanecer invisible, indefinida e indemostrable? Esta pregunta que muchos evitan es la clave para comprender lo que sigue. Y lo que sigue revela el punto que desmantela toda la pretensión de certeza que la doctrina intenta defender. Hay una realidad que rara vez se menciona en las instituciones religiosas. Si la salvación fuera un hecho, no habría que defenderla con miedo, control ni amenazas. No habría necesidad de convencer, presionar ni culpar a nadie. Las verdades sólidas no requieren vigilancia constante. Sin embargo, cuando una idea depende de la protección emocional, es señal de que no puede sostenerse por sí sola y la doctrina de la salvación encaja perfectamente en este patrón. Esto se hace evidente al observar el comportamiento de las propias instituciones. Su preocupación no es garantizar que encuentres respuestas, sino que permanezcas dentro de la estructura. La obediencia se considera una prueba de fe, mientras que la autonomía se considera una desviación. Si la salvación fuera un camino real, verificable e independiente, cada persona podría alcanzarla sin necesidad de someterse a la jerarquía religiosa. Pero este tipo de libertad hace irrelevante cualquier sistema de poder. Lo cierto es que la promesa de salvación solo tiene sentido mientras creas que no te bastas por ti mismo. Y esto explica la insistencia en narrativas que menosprecian al individuo. Es necesario enseñarle a la persona a creerse pequeña, frágil y perdida, porque sólo así la institución puede volverse grande, necesaria e indispensable. El valor de la salvación crece a medida que se reduce el valor del individuo. Cuando finalmente comprendes esto, algo cambia profundamente. Te das cuenta de que no hay nada que salvar, porque no hay ningún defecto esencial en ti que espere la reparación divina. Lo que existe es un sistema que te ha convencido de que algo está roto para poder ofrecer una cura. Y cuando llega a esta comprensión, la dependencia se disuelve, el muro emocional comienza a derrumbarse y el miedo que antes parecía tan natural empieza a parecer artificial. Y más adelante conectaremos todo esto con el resultado final. Una conclusión que no solo expone el fraude, sino que revela la alternativa más liberadora que surge cuando abandonas la idea de que necesitas ser salvado de algo que nunca existió. Cuando juntamos todas las piezas, la culpa inculcada,
El miedo artificial, la promesa inalcanzable, la falta de criterio, la dependencia emocional y el control narrativo, nos damos cuenta de que la salvación no es solo una ilusión. Es una construcción meticulosamente elaborada, diseñada para ocupar un espacio que por derecho debería ser tuyo. El espacio de tu autonomía, tu interpretación de la vida, tu capacidad de decidir qué es lo correcto para ti. Es como si alguien se hubiera apropiado de tu propio sentido de valía y te devolviera solo fragmentos condicionados por la obediencia. Al principio, esta comprensión no resulta cómoda. Cuando creces creyendo que la salvación es la respuesta, es natural sentir un vacío al descubrir que nunca existió. Pero este vacío no es una derrota, sino un espacio. Un espacio que antes ocupaba el miedo y que ahora puede llenarse con conciencia. Es la primera vez que te miras a ti mismo sin la lente de la incompetencia innata. Es desconcertante, pero es real. Y hay un efecto que muchos no esperan. Al abandonar la idea de la salvación, no te conviertes en un ser perdido, como enseñan las instituciones. Al contrario, te conviertes en alguien que por fin puede caminar sin sentir una soga al cuello. Es la primera vez que la responsabilidad de tu propia vida deja de ser una carga y se convierte en libertad. Porque ahora es tuya, no prestada. Cuando comprendemos que la salvación es una construcción humana, no una condición existencial, nos damos cuenta de que no nos faltaba nada. Lo que faltaba era reconocer que habíamos sido condicionados a creer en un vacío inexistente. Y al comprender esto, toda la lógica de la dependencia se derrumba. El muro que sostenía la promesa comienza a disolverse. Y a continuación nos dirigiremos hacia la conclusión de este viaje. Una conclusión que no solo desmantela la última capa de ilusión, sino que también te devuelve lo que siempre ha sido tuyo, el derecho a existir sin deberle nada a nadie. En conclusión, hay un mensaje que debe quedar claro. La verdadera liberación no viene de afuera, no proviene de una institución, ni de una promesa de líderes que dependen de tu inseguridad para existir. La liberación surge cuando te das cuenta de que no necesitas demostrar tu valía a ninguna autoridad espiritual. El simple hecho de existir es suficiente. La vida no es una deuda pendiente de saldar. Es una experiencia que espera ser vivida. Todo el recorrido que hemos hecho hasta aquí demuestra algo simple, pero poderoso. No necesitas salvación, necesitas autonomía. La idea de que algo anda mal contigo desde el principio es la mayor trampa jamás utilizada en la historia de la espiritualidad humana. Cuando esa mentira cae, todo cambia. No queda culpa. No sobrevive el miedo y ninguna promesa te controla. La conciencia reemplaza a la obediencia y la libertad a la sumisión. El punto más fuerte de todo esto es comprender que sin la narrativa de la salvación no se pierde nada de su valor esencial, pero sí gran parte del poder de las instituciones. Y por eso defienden esta narrativa con tanto fervor, no porque sea cierta, sino porque es útil. Desde el momento en que comprendes esto, no solo piensas de manera diferente, sino que vives de manera diferente. Y eso es lo que más asusta a quienes intentan controlarte. Así que antes de terminar quiero que te lleves este resumen. No tienes ningún defecto fundamental, nunca lo hubo. La salvación fue solo la sombra proyectada por quienes querían hacerte creer que necesitabas salvación. Cuando llega la luz, no necesita intermediarios y cuando finalmente te ves sin esa sombra, descubres que la libertad no es el final del viaje, sino el principio. Y ahora, para mantener viva esta conversación y seguir ampliando tu visión, presta atención al contenido que sigue. Abordará un punto igualmente profundo, quizás incluso más provocador, que se conecta naturalmente con todo lo que has descubierto hoy. Un tema que mucha gente evita, pero que tú, ahora más consciente, estás listo para afrontar. Así que, nos vemos en un próximo episodio. Te habla Pensamiento Profundo. Bye bye.